reserva natural. Trabajar en la clínica de pequeños animales. Me gustaría trabajar en matadero. Dedicarme a la cirugía. Dedicarme a la alimentación. Pues veterinaria de salvajes, en especial de primates. Etología, quiero ser etólogo. Me llamo Claudia, este es mi primer año de carrera, tengo 10 asignaturas y lo que estoy pagando son 1.663 euros. Y ahora mismo, para poder pagarme lo que es la carrera y poder estudiar lo que me gusta, tengo que trabajar al mismo tiempo que estudio y me cuesta la misma vida. Estoy en primero de veterinaria, tengo 10 asignaturas y la matrícula me ha costado 1.663 euros. Me llamo Sonia y por 10 asignaturas he pagado 1.600 y pico euros. Ronda los 1.600 y pico euros. Matrícula en 10 asignaturas y me han cobrado 1.780. Mi matrícula ha costado 2.019 euros. Y por 3 asignaturas he pagado 2.197. Y la cifra por la que he pagado por ellas asciende a más de 2.200 euros. Me ha costado 2.400 euros. 2.400 euros con 10 asignaturas. 2.400 euros. He pagado 2.400 euros por 9 asignaturas. Por 9 asignaturas de primera matriculación estoy pagando 2.500 euros. Por 6-7 asignaturas que tengo he pagado 2.500 euros. 2.500 euros. Por 2.500 euros me ha costado 2.500 euros. Este año he pagado 2.600 euros por 8 asignaturas. He pagado 2.684,11 euros. He pagado alrededor de 2.700 euros. Me ha costado 2.700 euros. Y he pagado 2.800 euros por 11 asignaturas. He pagado por 14 asignaturas 3.000 euros. Y he pagado 3.500 por 10 asignaturas. Estoy matriculada de 10 asignaturas y la matrícula ha sido 3.600 euros. El próximo 13 de diciembre, estudiantes de toda España salimos a la calle. No toleramos ni toleraremos recortes a la educación pública. Nuestra educación no pagará vuestra deuda. Bueno, realmente estamos viendo unas cifras absolutamente bochornosas, Ricardo. Sí, y hablaremos de ello a lo mejor un poco más adelante, pero a mí me gustaría destacar toda esta gente que ha salido privilegiada. Tienen que pagar un sobreesfuerzo de sus familias y de ellos mismos. El problema es la gente que ha tenido que dejar de estudiar porque sus padres estaban en desempleo, o han entrado en desempleo, o ellos han entrado en desempleo, o a sus padres se les acaba la prestación y están con el subsidio de 420 euros, algunos que han tenido que pagar 2.400 euros, esos son 6 meses de subsidio. En la Comunidad de Madrid hay mucha gente que está cobrando el subsidio y hay mucha gente que se le está acabando el subsidio. Es decir, que incluso estos son privilegiados. El problema es que de este barrio probablemente una gran parte de personas que podían acceder a la universidad en los últimos años ya no va a poder acceder por el juego combinado de la subida de tasas, por un lado, el endurecimiento de las becas y la situación económica de los madrileños. En este barrio hay institutos en los que empiezan 12 grupos al inicio y terminan segundo bachiller 2. ¿Qué pasa? Que se quedan por el camino. ¿Qué pasa con todos esos? Esos no llegan a la universidad. Con lo cual estamos hablando de un tema, de un problema muy, muy importante. ¿Queremos que llegue? Pero, o sea, ¿esta sociedad quiere que llegue? No. De hecho... No quieren que se llegue. De hecho, pero eso nos lo tenemos que plantear la gente de izquierdas. Porque la gente de derechas lo ha tenido claro y no ha tenido ningún problema. Porque la gente de derechas siempre ha tenido sus colegios privados, sus procedimientos, sus maneras para llegar a la universidad. El problema es que desde la izquierda ha habido un intento por democratizar el acceso a la universidad, el acceso a la función pública, el acceso a la cultura, pero nos hemos quedado a medio gas. Y justo cuando esto parecía que iba a despegar, también nos hemos equivocado. Creíamos que ser clase media era comprar plasmas y a lo mejor nos hemos olvidado, y mucho centro comercial, que nos tienen inundados de centros comerciales, y del aspecto cultural nos hemos dejado engañar. Pero claro, eso poquito que teníamos que hemos construido, muy poco. El estado de bienestar español es un estado muy, muy endeble.
y una oleada de unos cuantos años del gobierno del PP, como decía Rafa, que vienen a llevarse el dinero a manos llenas de la sanidad y la educación, nos puede dejar el país con una educación clasista, reaccionaria, de finales de los años 70. De antes de que se empezaran a hacer los primeros intentos por democratizar esto en los primeros gobiernos del Partido Socialista. Eso es un riesgo que está ocurriendo. De hecho, ya la gente tiene problemas para acceder. Con Franco solo se escolarizaba a partir de los 10 años. Sí. Bueno, es decir, que, claro. A los 14, lo digo porque hay que recordar las cosas. No, vamos a ver. Rafa, Merino. Yo creo que debíamos hablar de este debate de educación en varios niveles. Yo, para matizar lo que decía Rafa, con Franco había una educación igual hasta los 10 años y luego era obligatoria hasta los 14, pero hacías el ingreso a los 10 años y ya te separabas. Es decir, que yo pongo siempre un ejemplo de un pueblo... Yo hasta los 10 años tenía que ir a un colegio privado. Sí. Ah, pues os digo que hasta los 10 años no había... Y con Franco existía el colegio del Pilar y luego los colegios públicos. Se habla mucho del fracaso escolar, pero es que el 90 y... En la época de Franco, el 90% de los chicos en edad escolar no llegaban al bachillerato. Es que no es esto. Yo quiero... Si es lo que quieren hacer ahora. Sí, quieren volver a eso, pero yo quiero decir varias cosas. Primero, siguiendo un poco en la línea de Ricardo, decir que en este distrito, en los mejores tiempos, no llegaba al 5%, en los tiempos de bonanza económica, no llegaba al 5% de los alumnos vallecanos que acaban teniendo un título de grado medio o grado superior en la universidad. Eso ya define muy claro en la época. Luego, en términos comparativos, cuando se habla de clases medias, se habla de una matrícula que vale 2.400 euros. Bueno, pues el sueldo de un profesor de instituto que acabe de aprobar las oposiciones hace tiempo, porque ya no hay, no llega a 1.800 recién salido. No llego yo, y por llevo eso 6 años. Te digo, no llega, es decir, que un profesor de instituto que es de enseñanza media, que tiene una carrera universitaria tal, no llega con el salario de un mes. Y soy una privilegiada en esta situación. Sobre todo, estamos de acuerdo que estamos de acuerdo en lo que acabáis de decir los dos, que aun hablando de cosas de este tipo, los que podemos hablar de decir somos privilegiados. Pero, por ejemplo, un informático de FP, en este momento, si encuentra trabajo, puede estar en los 800. Es decir, que hay determinadas capas de la sociedad que es imposible llegar a la universidad. Yo hay otra cosa que me parece muy importante. En los 50 rectores que han firmado el documento, algunos de ellos votantes del Partido Popular, dicen que la actual situación nos va a retroceder 20 años en el desarrollo de la Universidad Española. Si hasta añadimos el atraso crónico, la Universidad Española se va a quedar en una universidad como en la época de Fernando VII. No, creo que a lo mejor este gobierno también pretenderá lo que Fernando VII, cerrar las universidades y abrir las escuelas taurinas. Y por otro lado, hay otro fenómeno. Es que son el mismo gobierno. Y hay otro fenómeno que quisiera poner de manifiesto. Hay una intención económica y política de que desaparezcan las universidades públicas o que se queden las universidades públicas en la red secundaria de la universidad. Y esto, por ejemplo, se está manifestando ya, por ejemplo, en las escuelas de enfermería. Las escuelas de enfermería privadas luego hacen conciertos con determinados hospitales y la colocación es más fácil, es decir, están cercenando a la universidad pública y a los estudios públicos por la vía de las matrículas, por la vía de las salidas, por todos los lados. Yo creo que hay que decir, entre las muchas que se podían cosas decir en estas primeras intervenciones, una cosa para todos los listos que nos oyen, incluidos esos tertulianos famosos que no saben nunca lo que hablan. Todos hablan del informe PISA. El informe PISA no nos pone peor que Alemania y que Estados Unidos, pero hay una cosa de la que nadie habla, es de que este mismo informe en su aspecto dice que la escuela española es la de más equidad, es decir, donde hasta ahora, desde que se hizo la LOSE, era más probable que un chico sin medios pudiera acceder a determinado nivel de estudios. Esto es lo que va a desaparecer, porque cuando hablan del mal llamado fracaso escolar, cuando haces un análisis de por qué existe en España un fracaso escolar más alto que en el resto de Europa, es simplemente por un tema económico. Es económico la razón fundamental porque determinadas escuelas tienen mejores resultados que otras. Claro, yo con respecto a lo que se está comentando,
Yo estoy de acuerdo en que las medidas de ahora se parecen bastante, son bastante similares a lo que buscaban las medidas, digamos, de la etapa final de la dictadura, ¿no? O sea, porque, por así decirlo, por aquella época se buscaba, pues, sobre todo, restringir el acceso de las capas, digamos, obreras o populares, ¿no? De extracción más humilde, fundamentalmente a la universidad, en orden de que, pues, no tuvieran acceso a los derechos que esto implicaba, los derechos laborales, etcétera. Esto en parte se consiguió gracias a las luchas estudiantiles, etcétera, de los 70 y 80 y demás, aunque con muchas, como habéis comentado, ¿no? Con muchas deficiencias. El sistema educativo español, por ejemplo, de los que menos inversión pública tiene, de los que mayor fracaso escolar tiene de Europa, en fin, esta serie de cuestiones de deficiencias estructurales. Pero, sin embargo, las medidas aplicadas actualmente, si bien son similares, creo que no son exactamente las mismas, porque lo que no, o sea, no se persigue algo así como expulsar directamente y tajantemente a los estudiantes del sistema educativo, por lo menos del sistema universitario, como ir por la línea de segregarlos, claro, y buscar devaluación académica y descualificación de los contenidos académicos. Por ejemplo, en este sentido, la reforma de Bolonia era un pilar fundamental en esta vía, ¿no? De cómo crear un sistema doble de titulaciones que por una parte establecía los posgrados como cursos de acceso prácticamente inaccesible para la mayoría de la sociedad, y los grados como carreras con menos años, devaluadas en contenidos y que no dan prácticamente vías y oportunidades de salir al mercado laboral, digamos, con actitudes para conseguir empleos dignos, etcétera. Esto se debe también, yo creo, bajo mi punto de vista, al carácter, bueno, la correlación un poco económica del Estado español hoy en día, ¿no? Donde sobre todo, pues, hemos visto que con la crisis además agudizado, prima el capital financiero, y prima el capital financiero controlado fundamentalmente por los grandes bancos de este país, ¿no? Que, digamos, por así decirlo, los que cortan la pana en materias económicas, ¿no? En este Respecto país. a esto, ya vamos a ir adelantando que al final de este programa va a haber un vídeo bastante esclarecedor sobre este tema. De todas maneras, en este programa venimos considerando ya casi unánimemente que en este país no hay crisis. En este país lo que hay es una crisis de desigualdad y una crisis de reparto, porque... Dinero hay. Dinero hay. En esta comunidad se ha perdonado un montón de dinero a las grandes fortunas, eliminando el impuesto de patrimonio y eliminando el impuesto de sucesiones. Y, sin embargo, no hay dinero para pagar, para seguir invirtiendo en las universidades o en el sistema educativo o en el sistema sanitario. Quiero decir que aquí ya no hablamos de crisis, y lo que hay es, como tú bien has dicho, una estafa, porque en este gran juego de manualidades nos han estado haciendo trucos de magia y se iban quedando con un fajo entre medias, ¿no? Claro, yo trileros, ¿no? Son yo estoy trileros. convencido que la derecha, en el momento que hubiera podido, al margen de la crisis, iba a imponer venía esto. Es decir, que lo que hace el actual gobierno, justificar las medidas por la crisis, es parte de su cara dura, de su poca vergüenza y de su intención al robo. Porque esto hubiera ocurrido, lo que hubiera ocurrido, lo hubieran hecho. Porque mañana hay un día especial, que es el que debiéramos salir manifestándonos todos. Por cierto, Eva, cuando hemos hecho el reparto de la gente que empieza a protestar, los jubilados también ya estamos ocupando... Hombre, no. Ya estamos muy ocupando, bien. ocupándose desde... No, pero a lo que iba a decir es que en este momento... Desde aquí un saludo a los yayoflautas. Que se lo están currando mucho los yayoflautas, se lo trabajan, pero bien. Claro, en este tema, el tema que se plantea de la educación va más allá de la inversión lingüística en Cataluña. Es muy serio. Es un retroceso para volver a segregar antes de los 14 años a los chicos. Es una educación muy distinta. Es decir, la jornada de protesta de mañana no tiene solamente un sentido de protestar contra la enésima reforma escolar, no. Tiene el sentido de que esta reforma escolar que se está proponiendo en este momento supone un retroceso en la educación española que nos lleva a épocas anteriores a incluso el franquismo. Saca un periodo breve de 9 años donde hubo otro tipo de enseñanza, pero nos lleva a esa enseñanza. Bueno, vamos a ver, antes de continuar con el debate, sabemos que os gusta ver Teleca, sabemos que estáis ahí detrás.